En el día de ayer dimos a conocer lo que había aumentado la canasta básica alimentaria en los lugares que son más populares, en los barrios más populares, y esos segmentos han terminado pagando los alimentos un 27% más caros. Ha subido esa canasta básica 27%, con incrementos muy marcados como el de la carne, que está casi en una suba del 50%. Quiero saludar a Lautaro Mosquet. Lautaro es economista de Libertad y Progreso, porque ellos mismos han seguido también el impacto en los precios en distintos rubros desde la devaluación, que como ustedes saben fue del 22%. Lautaro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Vamos a ver, Lautaro, la suba fue impactante en la canasta básica alimentaria. Vamos a ver cómo termina siendo la inflación general. La inflación de Córdoba dio 12,15% en el mes y me parece un patrón para estudiar, pero ustedes tienen su propio cuadro, el seguimiento que están haciendo. Contanos, por favor. Sí, así es. Bueno, a ver, nosotros desde Libertad y Progreso medimos una inflación cercana al 11%, 10,7% para ser más precisos, pero la verdad que 6 de los rubros que integran el índice de precios al consumidor marcan variaciones de 2 dígitos, ¿sí? Es decir, por encima de 10%, y eso la verdad es algo que nos ha sorprendido un montón y está claramente marcado por lo que fue la devaluación post-paso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, como bien dijiste al principio, estamos viendo aumentos en lo que es alimentos, sobre todo uno de los rubros más sensibles para el bolsillo de todos los argentinos, muy significativos. El precio de la carne está volando, eso también se puede ver en lo que es los datos del mercado de cañuelas, ¿no? Donde hay ciertos cortes que incluso desde julio han superado el 70%. Entonces la verdad es que esto se traslada de manera directa en los precios y lamentablemente estamos sufriendo una disparada de la inflación muy alta, y la verdad es que lo más probable es que la persistencia sea mayor a lo esperada debido a por un lado a la incertidumbre y por otro lado a la expectativa de que el gobierno pueda volver a devaluar. La carne aumentó casi un 50% y vos mencionabas los rubros que estuvieron siguiendo y les llamaba la atención que muchos estuvieran en 2 dígitos. Tenemos aquí el cuadro que ustedes han presentado y tenemos algunos de ellos, por ejemplo, el índice general con una variación de 10,7%, allí tenemos el primer número, no es el más alto. Tenemos mantenimiento del hogar con el 13,1%, vivienda con el 14,5%, medicina el 16%, este es muy muy alto, 15,2 comunicaciones, 14,5 educación, 11,4 bienes y servicios varios. Es un montón. Sí, la verdad que sí. Y por ejemplo en lo que es vivienda hay que tener en cuenta que lo más probable es que siga habiendo nuevas remarcaciones, ¿no? En lo que son las tarifas. Si bien es cierto que el gobierno ha anunciado que hasta octubre al menos se mantendrían en los precios actuales, la verdad es que tenemos que tener en cuenta no solamente que hay un gran componente de subsidios, y lo más probable es que el próximo gobierno, en línea con intentar de equilibrar las cuentas del gobierno, trate de eliminar justamente eso, y por lo tanto vamos a tener en los próximos meses algún tipo de nuevo tarifazo, ¿no? Como es conocido, y eso probablemente va a tener mayor impacto en los próximos meses. Pero también es llamativo que en lo que es el rubro de medicina, ¿sí? Que de vuelta, si bien hay ciertos vaivenes respecto a lo que va a ser el aumento en las prepagas, que en un principio parecía que se congelaban, después algunas dijeron que ya se había facturado el mes de septiembre. El problema es que no solamente impacta el precio de las prepagas, sino también los medicamentos, y ahí hemos notado aumentos muy significativos de hasta un 30%, con lo cual realmente es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la sensibilidad de esos bienes distintas, en general para cualquier persona, pero sobre todo para lo que son jubilados, ¿no? Que reciben una jubilación bastante baja en comparación con lo que puede ser el ingreso medio de la sociedad, y la verdad es que están siendo bastante afectados por estos aumentos de precios. Vamos a ver, Lautaro, ¿por qué es tan inmediato el traslado de la devaluación? Porque en muchos lugares hay problemas, en algunos lugares los fenómenos que se producen con los precios o que son provocadores de esa suba de precios no es automático, pasa un tiempo, tiene un tiempo hasta que llega a la góndola o al mostrador. Acá fue absolutamente inmediato, fue prácticamente automático. ¿Por qué ese fenómeno?
Bueno, yo creo que después de la devaluación, de por sí fue una medida bastante aislada, por lo tanto, e insuficiente incluso, y eso hace que la verdad es que el salto en lo que es la nominalidad en la economía, ¿sí? Es decir, recordemos que la inflación no es otra cosa más que justamente la depreciación de nuestra moneda, ¿no? Y eso se ve trasladado se ve reflejado, mejor dicho, en el precio que justamente tenemos de todos los bienes y servicios a través de la unidad de medida que es nuestro peso. Entonces, al devaluarse el peso, todos los bienes aumentan justamente su nominalidad expresada en pesos. Entonces, la verdad es que esta medida de la devaluación no ha sido otra cosa más que intentar parcialmente recuperar, o mejor dicho, llevar el valor del dólar al precio de mercado, lo cual ha disparado las expectativas, no solamente por una cuestión de que la brecha no se achicó, sino que incluso aumentó, y eso da un indicio de que probablemente en los próximos meses el gobierno pueda volver a hacer lo mismo. En otras palabras, lo que tenemos es que hubo un pánico, por así decir, un shock de miedo en la sociedad generalizada, y eso hizo que, bueno, tanto los pequeños comerciantes, así como las grandes empresas también, hayan tenido que reaccionar rápidamente porque estaba el miedo, la verdad, de que esto se termine generalizando y espiralizando hacia adelante, y por lo tanto quedar fuera digamos, de los rangos probables, ¿no?, para poder llegar a tener algún tipo de ganancia. Y bueno, eso hizo que hayan tenido que responder rápidamente, y se vio reflejado en los precios de manera inmediata. Lautaro, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Lautaro Mosquete, economista de Libertad y Progreso. Tenemos más y se lo contamos enseguida.